Muy bien, vamos a hacer la segunda parte del video de el patrón de diseño singleton de forma gráfica. Entonces, nos habíamos quedado con, pues ya ejecutamos nuestra aplicación y vamos a retroalimentar un poquito lo que teníamos. Entonces, vamos a correr nuestra aplicación y pues ya teníamos un objeto para nuestro menú principal. Y entonces, cuando nosotros presionábamos en login, pues creaba un objeto de tipo del GFrame del login. Pero si nosotros presionábamos nuevamente este objeto, pues automáticamente lo que teníamos eran dos objetos instanciados a partir del mismo objeto. Entonces, cada vez que yo pues seleccione cada archivo y presione login, pues voy a instanciar un nuevo objeto. Entonces, la idea del patrón de diseño singleton es que me permita solo poder instanciar un objeto. Y entonces, si yo quisiera instanciar un nuevo objeto, pues no podría porque hace referencia al mismo objeto. Muy bien. Entonces, vamos a agregarle algo acá a nuestro frame de login, que es este. Y entonces vamos a hacer de que cuando instanciemos el objeto de login, pues aparezca de manera centrada en la pantalla. Entonces nos vamos a ir a la parte del source y vamos a ir a buscar el constructor de la clase y vamos a agregar lo siguiente. Vamos a hacer referencia al objeto y vamos a hacer un set del location. Entonces this.set location relative to y vamos a ponerle null. Entonces esto lo que hace es que cuando instanciamos el objeto, pues lo va a poner exactamente a la mitad de nuestra pantalla. Muy bien. Vamos a implementar entonces el patrón de diseño singleton. Entonces para esto vamos a generar una clase y nos vamos a ir al paquete de clases. Le voy a dar clic derecho, nuevo Java Class y vamos a ponerle como nombre login singleton. ¿Sí? Ahora, es importante que esta clase no se pueda llamar igual que este frame, porque cuando haga yo referencia dentro de la clase hacia este frame, pues voy a tener un conflicto, ¿verdad? Entonces lo que me va a pedir es que como tienen el mismo nombre, pues yo te tendría que cambiar o el nombre o el constructor de esa clase. Entonces vamos a ponerle login singleton. Muy bien. Entonces si nos damos cuenta, pues ya aparece nuestra clase en el paquete de clases. Voy a borrar todo aquello que no me sirva y repito, esto es opcional, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, pues está en comentario, pues si no nos va a afectar nada de nuestro código. Muy bien, voy a hacer un poco más grande esto para que se pueda ver mejor. Y voy a escribir acá cuáles serían los pasos que vamos a seguir en este momento. Entonces, como nuestro primer paso sería crear el constructor de la clase. Ahora, recordemos que este constructor lo va a poner de tipo público, o sea, su nivel de acceso va a ser público. Pero una de las primeras partes de la teoría del patrón de diseño singleton es que este constructor lo vamos a cambiar a privado.
¿sí? Su nivel de acceso va a ser privado. Paso número 2. Vamos a crear, o vamos a declarar, perdón, una variable privada y estática del formulario que se requiere utilizar. En este caso, recordemos que nuestro formulario tiene un tipo y es de tipo JFrame. ¿Sí? Muy bien. Nuestro paso número 3 sería agregar la librería de el formulario que estamos usando. Recuerden que este es un tipo JFrame. Entonces, si yo hago referencia a un objeto en esta clase que la estoy utilizando o viene de otra librería, pues no la va a reconocer. Entonces, como voy a utilizar este de tipo JFrame, pues me va a marcar un error. Y el error es que no va a encontrar este objeto, ¿verdad? Que es una clase que está metida en otro paquete. Entonces habrá que agregar la librería. Muy bien, entonces el paso número 4 sería que vamos a crear un método para la instancia del objeto, ¿sí? Para poder crear el objeto en esta misma clase. Ahora, ¿por qué? Porque recuérdense que el constructor es privado. Entonces, al ser el constructor privado, yo no puedo invocarlo, implementarlo en otro lado. Entonces, yo tengo que instanciar el objeto en esta misma clase. Y para eso tengo que utilizar un método. Y por último, que sería nuestro paso número 5. Cuando nosotros creemos esta instancia, la vamos a crear del tipo de login. Por lo que este login no va a estar reconocido en esta clase, porque si nos damos cuenta son paquetes distintos. Por lo que yo, para que pueda utilizar este objeto dentro de esta clase, debo de agregar el paquete de login. Muy bien. Entonces, una vez dada esta explicación, pues vamos a pasar a realizar nuestro código. Entonces, acá empieza nuestra clase. Y lo primero que dice que debemos de hacer es crear nuestro constructor. Vamos a darle Alt Insert, generar constructor, y ya tenemos el constructor de la clase. Lo único es que lo puso con nivel de acceso público y lo vamos a cambiar a privado. Muy bien, ya tenemos nuestro primer paso. Vamos a declarar una variable para el formulario, el JFrame que nosotros vamos a usar. Entonces es de tipo privado y es de tipo estático. Name es de tipo JFrame y lo vamos a poner en nuestro caso log. Punto y coma. Y como les mencionaba en el paso número 3, pues debemos de agregar la librería del JFrame para poder utilizar el objeto. Entonces vamos a darle acá Alt Enter. Y si nos damos cuenta, si pusimos atención un poco de la parte que cuando creamos estos objetos, pues estábamos dentro de Java Swing. Entonces seleccionamos el de JavaX Swing, JFrame, damos Enter y automáticamente pues nos agregó
la librería para poder utilizarlo. Muy bien, nuestro siguiente paso sería crear nuestro método para poder instanciar el objeto. Entonces recordemos que tiene que ser, este sí debe ser de tipo public, static, gframe, y nuestro método se va a llamar getInstance, ¿sí? De obtener la instancia. Muy bien, este nos va a retornar nuestro gframe, que en nuestro caso es el log. Y aquí lo que debemos de hacer es verificar si el log es nulo. Entonces si es nulo, pues debemos de hacer la instancia del objeto, y si no, pues simplemente no haremos nada, ya que como es el patrón singleton, pues solo se puede instanciar una única vez. Entonces vamos a verificar si log es igual a null. Entonces simplemente instanciamos nuestro objeto new de tipo login. Ahora aquí tenemos un problema. Estamos haciendo referencia a un objeto que es este, que está afuera del paquete de las clases, porque está en el paquete de sistema. Entonces, para poder hacer referencia a este objeto, debemos de agregar, le voy a dar Alt Enter y agregar el paquete donde está el login. Muy bien. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos nuestra clase que implementa nuestro patrón singleton. Ahora vamos a implementar esta clase dentro de la llamada hacia el objeto de login. Entonces vamos a ir nosotros al principal, vamos a ir a la parte del source, y entonces esta implementación ya no la podemos usar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí recuérdense que el nivel de acceso de login pues es de tipo privado, por lo que esto, pues si quieren vamos a ponerlo en comentario y vamos a hacer la implementación de nuestro patrón de diseño. Muy bien. Entonces, ahora recuérdense que como programadores tenemos que pensar en los posibles problemas que nos puedan dar o los posibles errores que esto nos podamos tener. Entonces para esto vamos a hacer un try catch. Que lo que hace pues es simplemente si todo está bien, pues ejecutará nuestro código, y si no, pues nos dará una excepción, algún error. Entonces las excepciones las podemos realizar de dos maneras. Uno, pues vamos a llamar el exception. El E es el elemento de la excepción, y entonces podríamos hacerlo de dos maneras. Uno es mostrar un objeto que me salga a nivel gráfico como es un mensaje, o mostrar un texto en la salida, en el output del sistema. En este caso sería este output, y que me diga a mí como programador pues exactamente cuál es el error. En este caso yo voy a optar por la segunda opción, ¿verdad? Entonces voy a usar punto y el método es print stack trace. Entonces esto lo que me va a hacer es que si hay algún error acá, me lo va a mostrar acá, ¿verdad? Me va a decir exactamente cuál es el error, en qué línea está y cuál es el código de error de este problema. Si no, pues lo que podríamos poner acá pues sería un dialog, ¿verdad? Un message box para poder mostrar pues ese error, o simplemente pues que nos muestre en pantalla pues ese objeto, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a implementar el gframe y le vamos a poner ventana
para que así sea, se llame el objeto. Y este va a recibir el login singleton, así se llama nuestra clase, punto, y el método, ¿verdad? Entonces aquí está llamando a la clase de login singleton, que es esta, y el método de getInstance. Entonces cuando hace esta implementación, lo que va a hacer es, va a verificar si el objeto existe, y si no existe, pues simplemente lo crea, hace instancia de ese objeto. Ahora, si ese objeto ya existiera, simplemente va a hacer referencia a él mismo. ¿Por qué? Porque no lo puede volver a crear. Muy bien. Entonces, una vez que ya creó el objeto, pues vamos a verlo. ¿Y cómo hacemos esto? Ventana, punto, set, visible. Y le vamos a poner true para poderlo ver. Muy bien, vamos a guardar nuestro código, nuestro programa, y vamos a nuevamente a ejecutar nuestro programa. Entonces, esto es lo que ya se ejecutó. Y entonces ahora vamos a llamar al login. Aquí está. A mí me salió igual centrado, pero pues, como les repetía, tengo el escritorio es en manera de expandido, ¿verdad? Entonces pues, me sale en mi principal. Y entonces ahora vamos a hacer nuevamente, darle clic al login. Y podemos ver que solo tengo un objeto creado de tipo login. Voy a darle otra vez. Está haciendo referencia al mismo objeto. Y entonces podemos ver que pues nuestro patrón de diseño singleton lo implementamos correctamente. Muy bien, muchas gracias entonces y hasta una próxima oportunidad.